Y hablando del camino, precisamente, el camino, ¿no es cierto? La vida, el día a día en el que se transita, debe ser diferente el camino de los cristianos que el camino de los no cristianos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros caminamos con un rumbo, caminamos con una dirección, sabemos hacia dónde vamos, y afuera la gente, aunque diga que tenga una religión, aunque tengan sus doctrinas espiritistas o espirituales, etcétera, etcétera, también caminan. A lo mejor sin rumbo o no tienen bien claro el panorama, pero nosotros sí. Ahora, el asunto de un camino, de transitar un camino, implica no solo tener una dirección, no solo saber hacia dónde se va, sino también saber que hay en los caminos tropiezos, ¿sí? Entonces, uno trata de cumplir un trayecto, digámoslo así, pero hay tropiezos. Y cuando se tropieza, se corre el riesgo de caer. Y cuando se cae, se corre el riesgo de no levantarse bien o de no levantarse, ¿sí? Entonces, todo camino, y más el cristiano, está expuesto a esto. La idea es caminar de tal manera que evitemos las caídas, ¿no? Pero todo camino, digo, tiene tropiezos. Y cuando se tropieza, hay el riesgo de caer. Y cuando se cae, hay el riesgo de no levantarse bien o de no levantarse. Cuando logramos levantarnos, porque hemos tropezado, a veces quedamos golpeados y en algunos casos hasta quedan cicatrices en nuestra vida. Las cicatrices es algo que duele por el resto del trayecto, pero también es bueno que las cicatrices queden en nuestra vida porque esas nos hacen acuerdo del tropiezo ante el cual caímos, para no volver a hacerlo, ¿no es cierto? En este entendimiento, nosotros debemos saber que como cristianos, entonces, debemos saber cómo tenemos que caminar a efecto de no tropezar y no caer. Abra por favor su Biblia en la segunda carta de Pedro y permítame darle lectura del versículo 1 al versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10. ¿Tenemos todos, amén? Hago la lectura y me sigue con atención y con la debida reverencia. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto natural, y al afecto natural amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Yo le decía que todo trayecto que uno transita, que uno camina, hay tropiezos a los cuales estamos expuestos y que esos tropiezos pueden
generar una caída de la cual uno o no se levanta bien o simplemente no se levanta, lo que termina siendo peor. O cuando se logra levantar, ¿sí? Siempre hay golpecitos que tienen un dolor por algún tiempo de permanencia mientras estamos en este trayecto. Bueno, lo primero que quiero decirles es que nosotros como cristianos estamos caminando con una dirección. No deambulamos, no es que simplemente existimos, sino que vivimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Obviamente estar un día en la presencia del Señor y por la eternidad. Pero mientras estamos terrenalmente caminando, ¿sí? Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser capacitados para enfrentar este trayecto que cada vez se va poniendo más difícil, porque la vida, el mundo, las circunstancias que nos rodean, nos muestran claramente que ser cristiano no es fácil, ¿sí? La Biblia advierte que en los postreros días, en los últimos tiempos, como también lo llama la palabra, vamos a nosotros a estar expuestos a persecución, a sufrimiento, ¿no? Entonces eso nos muestra que el camino se va poniendo, como también la palabra de Dios nos dice, se va angostando el camino y poniendo cuerda arriba, porque luego vamos a entrar por una puerta estrecha, ¿no es cierto? Entonces no es que todo el que dice Diosito, Diosito, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no. El camino se va haciendo cada vez más angosto, cada vez más difícil, se pone cuesta arriba, porque se entra solo por una puerta estrecha, ¿no? El camino de la perdición, esa es una gran autopista sin peaje que cada vez se va ensanchando más, ¿sí? Y hay una puerta, o ni siquiera hay puerta para ingresar, para la condenación eterna. Pero nosotros sabemos hacia dónde vamos. De tal manera que estos primeros versículos que Pedro menciona, está direccionado a nosotros, a los cristianos, a quienes dice, a quienes hemos alcanzado la fe por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta dirección, este direccionamiento para no caer jamás, como termina diciendo el versículo 10, está dado a nosotros. De tal manera que si nosotros quisiéramos hacer conocer este mensaje, esta instrucción de la palabra de Dios a alguien que no es cristiano, posiblemente no entienda y lo más probable es que no lo acepte. Pero nosotros somos cristianos. Entonces dice, esto va dirigido, Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, esa justicia que perdonó nuestros pecados, ¿sí? Y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿no es cierto? Entonces esto va dirigido para quienes hemos alcanzado la fe por la justicia de Dios. La misma fe que les había alcanzado a Pedro y a todos los otros miembros de la iglesia primitiva, dice, esa fe nos ha alcanzado a nosotros. Entonces la instrucción que se va a dar es para los que hemos alcanzado esa fe, en primer lugar. En segundo lugar, dice que para nosotros haber alcanzado esa fe, Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida cristiana. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se entiende que es a la vida cristiana, porque va de la mano de la piedad. No es todas las cosas que pertenecen a la vida, a esa. Puede ser a la pecaminosa, no. Se está refiriendo, a los que hemos alcanzado la fe, y luego si va de la mano con piedad, entonces quiere decir que Dios nos ha dado y nos va dando todas las cosas necesarias para andar en este camino, ¿no es cierto? Entonces, porque hemos alcanzado la fe, Dios nos va dando, ¿sí?, todas las cosas necesarias, o las instrucciones necesarias, la guía necesaria, todas las cosas para tener una vida cristiana, que es una vida de piedad, ¿sí? Y todo esto lo hace, dice, por su gran poder, ¿a efecto de qué? De hacernos conocer, por su misericordia, por su poder, por su favor, nos quiere hacer conocer que Él tiene grandísimas promesas para nuestras vidas, ¿sí? Pero para poder entender esas grandísimas, estoy desglosando nada más lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, para poder conocer y entender esas grandísimas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, unas que se cumplen aquí en la tierra y otras que se cumplirán cuando estemos en la presencia de Dios, dice que Dios nos ha dado por su poder una naturaleza divina, ¿sí? Le leo, le repito, es más, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida
entiéndese, cristiana, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí?, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, sí tenemos claro lo que Pedro, cómo nos encamina, ¿no? ¿Sí? Pedro nos está diciendo, este es un mensaje para los que han alcanzado la fe, por medio de la justicia de Dios, ¿sí? Y este mensaje, o esta fe que hemos alcanzado, es dada de parte de Dios, porque en su infinito poder nos ha ido dando la instrucción para que tengamos una vida cristiana que va ligada a la piedad, o la vida cristiana es una vida piadosa, ¿sí? Y luego dice que este debe haber alcanzado la fe a través de la justicia de Dios, para que nosotros recibamos la instrucción de Dios para poder tener una vida cristiana y piadosa, es por medio del conocimiento, obviamente, de Dios, para darnos a conocer sus grandísimas promesas y poder entender esas grandísimas promesas, porque nos otorga una naturaleza divina. Cuando habla de naturaleza divina, no está diciendo que nos está dando un mismo poder divino a nosotros, no, como muchas creencias, pastores hoy, ¿no?, que hacen grandes convocatorias y la gente que no conoce de la palabra de Dios asiste a estas convocatorias en donde dice que Dios va a hacer milagros y va a hacer, pensando que ellos manifiestan esa naturaleza divina. No, no es eso. La naturaleza divina a la que se refiere aquí, y que Pedro muy claro lo tenía, es para que nosotros tengamos la capacidad de entender lo que necesitamos para no caer. Esa es la naturaleza divina. No está diciendo que la naturaleza divina es un ceder del poder de Dios a nuestras vidas a efecto de que cuando yo ponga la mano la gente se sana. No, esos espectáculos, esos shows no tienen que ver nada con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la naturaleza divina? La naturaleza divina lo que nos da es el discernimiento para poder identificar lo bueno, lo malo, lo que conviene, lo que no conviene, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Es todo, ¿no es cierto? Entonces, esa naturaleza divina a nosotros nos permite, identificar, conocer, discernir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo conveniente, no conveniente, y sobre todo, creo que el resumen de todo esto es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Dice, por lo tanto, es necesario que a esa fe nosotros añadamos ciertas cosas que nos van a permitir manejarnos correctamente. ¿Cómo le he llamado a esta prédica? A esta prédica le he llamado evitando las caídas. Amén. Evitando las caídas. ¿Sí? Es decir, una persona quiere vivir una vida cristiana piadosamente en los distintos ámbitos en los que nos desarrollamos en la vida, así como en las distintas posiciones que tenemos en la vida. Entonces, los distintos ámbitos son en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida física y en la vida material. Esos son los ámbitos en los que se desarrolla toda vida, de toda persona, ¿no es cierto? Pero la posición que tenemos en la vida también es distinta. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, ahorita estoy cumpliendo una posición de pastor, ¿sí? Pero cuando paso esa puerta y voy atrás a mi residencia, ahí yo soy papá, yo soy esposo, yo soy abuelo. Cuando salgo de mi casa a hacer las gestiones, yo soy un ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy en contacto con mi familia, con mis hermanos, ¿sí?, y estoy pendiente de cómo están, de si están bien, si alguna situación necesitan y está a mi alcance el poder ayudarles, guiarles, entonces estoy en una posición de hermano, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos. Los jóvenes, por ejemplo, tienen la posición de ser compañeros de la universidad, del colegio, ser alumnos, ¿sí? Yo ya no estoy en la posición de hijo porque mis padres ya partieron para la eternidad, ¿no es cierto? Pero cuando tenía mis padres y yo ya había alcanzado la fe, yo debía también cumplir correctamente con la posición de hijo, es decir, de velar por ellos, de cuidar por ellos, como creo que lo hice juntamente con mis hermanos. Entonces,
hay ámbitos en los que nos movemos y cada uno de esos ámbitos nos tiene una posición en la que estamos. Por eso nos dice, a la fe hay que añadir algunas cosas para que no tropecemos en ningún ámbito ni en ninguna posición. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo adicional para ir desglosando lo que hay que añadir a la fe. ¿Sí? Yo puedo ser un gran profesional, exitoso profesional, entonces estoy cumpliendo muy bien en mi posición laboral, ¿no? Sea en relación de dependencia, sea de manera independiente, he llegado a ser un exitoso, pensemos que he llegado a ser un exitoso profesional y por lo tanto eso me ha dado, por un lado, prestigio y por otro lado, una retribución económica que me permite a mí y a mi familia vivir muy bien, ¿sí? Entonces, en mi posición laboral me ha ido muy bien. Pero ¿qué tal que en mi posición de esposo y padre no tenga el mismo éxito? Porque a lo mejor esa gran posición laboral que me trae no solo un prestigio, sino que me trae una gran condición económica, a lo mejor me lleva a pecar, a ser infiel, a dar un mal ejemplo a mis hijos, a caer en vicios, a entender malentendido, valga la redundancia, que el disfrute quizás es el pecado. Entonces, ¿sí se da cuenta? Que yo puedo en una posición tener éxito, entre comillas, pero en otra posición ser un verdadero fracaso. Entonces, ¿de qué serviría tener gran éxito en una situación si en otra voy a tropezar y caer? Por eso la palabra de Dios nos dice, por eso es necesario, ¿sí? Es indispensable, es pertinente, ¿sí? Que a la fe, a este conocimiento que Dios nos ha dado por medio de su poder para que conozcamos las grandísimas promesas que Dios tiene, porque nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, es necesario sumarle, entre otras cosas, y vamos desglosando de una en una, ¿sí? Pero antes de ir desglosando cada una de las cosas que hay que añadir, ¿por qué hay que añadir? Para no caer. Por eso la prédica se llama Evitando las caídas, ¿sí? Dice, ¿por qué Dios considera que nosotros hemos alcanzado esa fe? Porque hemos huido de la corrupción, el primer parámetro, ¿sí? Porque hemos huido, y eso dice aquí la palabra, acabamos de leer, ¿no es cierto? Entonces, yo alcanzo la fe por el conocimiento de Dios, por esa justicia que Dios hizo en mí. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Darme lo que me merecía? No, la justicia de Dios es pasar por alto mis pecados, eso dice Romanos capítulo 3, 25 creo que es, ¿no? Entonces, alcanzo yo esa fe, ¿sí? Y Dios me llega a dar esa naturaleza divina, pero porque yo he huido de la corrupción, primer aspecto. Y el segundo aspecto, porque se entiende que estamos actuando con diligencia. Por eso dice, permítame leerle el versículo, ¿sí? El versículo desde el 4 y 5 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo, ¿qué dice? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, etcétera, etcétera, que ya vamos a desglosar. Entonces hay que tomar en consideración estos dos aspectos, ¿no es cierto? Para no caer, ¿sí? No es suficiente con haber alcanzado la fe, sino que alcanzando la fe hay que hacer dos cositas. Una, huir de la corrupción. Porque si yo digo, yo he alcanzado la fe porque Dios pasó por alto mis pecados pasados, y claro, y mañana le voy a decir a Dios que pase por alto mi pecado de ayer. No, si ya alcancé la fe, y se entiende que ya he llegado a tener esa naturaleza divina que me permite tener el discernimiento de identificar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, en términos generales, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, entonces yo tengo que hacer dos cosas. Una, huir de la corrupción, irme al lado contrario del pecado, y la otra, ponerme pilas. Añadir diligencia, dice, y añadir diligencia significa pilas, atento. No hacerse el menso, no hacerse la mensa, de luego haber caído, revolcado en el mundo, en el pecado, diciendo, ay, no me di cuenta, pero te estoy diciendo que tienes que añadir diligencia, vivo, alzando pelito.
Pero te estoy diciendo que tienes que abrir una célula en tu casa para que tú mismo tengas compromiso de tener un testimonio impecable en medio de los tuyos, pues. Porque por eso no se abren células invitando a los vecinos, porque el testimonio no respalda. ¿Cómo voy a golpear en la puerta a un vecino y decirle, vecino, disculpe, yo quisiera invitarle para que los días jueves de la noche, los miércoles, el martes, el día que quieran, ¿no es cierto?, como nos acomodemos, sí, venga a la casa porque quiero darle unas buenas noticias. Usted ve cómo está el mundo, vecino, sí, pecaminoso y toda la situación. Yo quisiera hacer algo diferente y le invito. ¿Sí? Y va a la primera reunión y dice, mire, Dios tiene un propósito en nuestras vidas, Él quiere que cambiemos nuestras vidas. Ay, vecina, qué alhaja, qué bueno, qué bonita invitación. ¿Y desde hace qué tiempo anda usted metida en esta secta, como nos suelen decir? Y no tenemos que resentirnos, no porque sea cierto, sino porque la ignorancia hay que entenderla. ¿Sí? Dice, ¿desde hace qué tiempo? Dice, uy, yo ya gracias a Dios estoy en los caminos de mi Señor, ya 20 años. Dice, pero si la semana anterior le insultó a la otra vecina, ¿cómo está 20 años? Y no hay fruto. Amén. Ya, entonces, por eso hay que añadir, hay que huir de la corrupción, ¿sí? Es decir, marcar una diferencia y ponerse pilas, añadir diligencia, ¿sí? Así que yo espero que con diligencia, a quienes hemos alcanzado la fe, podamos añadir virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es la cualidad de una persona que le favorece y favorece al resto. Entonces, una persona virtuosa es una persona que en su manera de vivir, ya sea en la posición que le corresponde o en el ámbito en el que nos desarrollamos, sí, siempre trata de favorecer a otros y favorecerse a sí mismo. Entonces, vea, por decirle, una virtud es la amabilidad, la caballerosidad. Una virtud es tener un corazón perdonador, es una virtud. Ah, ¿me quieren hacer problema? Vea, tranquila, tranquila, ¿sí? Busquemos la paz. Si en algo le fallé, por favor, perdóneme. Eso es una virtud. Entonces son cualidades que adornan nuestras vidas, ¿sí? Que nos favorecen y que favorecen a nuestro entorno, a los demás. Por ejemplo, usted puede ver una gama de virtudes. Allá en Proverbios capítulo 31, versículo 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No es porque no exista, sino que es una mujer virtuosa, una madre, una esposa, sí, que reúne esas condiciones, esas características, esa conducta de vida que se desglosa ahí. Entonces, la virtud son cualidades que nos favorecen y que terminan favoreciendo al resto, ¿sí? A quienes hemos alcanzado la fe, o sea, a nuestra fe cristiana, porque todas las cosas nos han sido dadas para que nosotros tengamos una vida cristiana, una vida piadosa, hay que añadirle virtud, condiciones que nos favorecen y que favorecen al resto. ¿El mal genio será una virtud? Para nada, porque el mal genio fastidia, quita la paz, amenaza, cambia la autoridad por miedo, ¿sí? Entonces el mal genio no es una virtud, ¿sí? Si una persona es virtuosa, tiene que ser una persona tranquila. Una persona precipitada que toma decisiones locas, no, que ahora me separo, me largo, no quiero saber más, quiero disfrutar de la vida, ¿sí? ¿Será una persona virtuosa? No. Una persona virtuosa es que frente a una tentación, frente a una propuesta de caída, de caer en desgracia, ¿no es cierto? Sí, uno dice, no es correcto, yo veo que mis amistades no me están ayudando en esto, entonces voy a mantener una cierta distancia con mis amistades. Yo veo que por aquí me veo tentado a ser corrupto, entonces no lo voy a hacer. Aunque me digan tonto, más bien voy a irme acá. ¿Por qué actúo así? Porque tengo una naturaleza divina y considero y sé que es necesario a mi fe añadirle virtud. Amén. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Se referirá a un cúmulo de títulos, de posgrados, de maestrías, de diplomados, de PhD. No, a la virtud hay que añadirle un conocimiento de la palabra de Dios, porque en este librito está contenida la voluntad de Dios para quienes hemos alcanzado la fe. Entonces, como la Biblia me dice que yo tengo que ser pilas, porque tengo que añadirle diligencia, entonces yo sé que para no caer, yo tengo que leer siempre la Biblia. Yo tengo que leer siempre la Biblia. Y permítame algo que me viene hoy a la mente, contarle que con mucho gusto, hace no muchos días, me
me volví a encontrar con una persona. Nuestra iglesia, el Centro de Adoración Cristiana, antes de que tenga su primera sucursal, llamémosla así, que es acá en el Valle de los Chillos, cuando teníamos solo la iglesia principal, que como yo le he comentado, nació allá en el sur de Quito, luego de eso nos vinimos ya al norte de Quito, pero seguíamos siendo una sola congregación. Y estuvimos por un tiempo, no recuerdo, no fue muy largo, en la Cordero y Almagro. Ahí hay un edificio que tristemente hoy está extremadamente grafiteado como la pared principal de nuestra iglesia, que son las Sociedades Bíblicas Ecuatorianas. Entonces, en el tercer piso había, no he entrado desde hace mucho tiempo, había un pequeño salón. Ahí nos pasamos luego de salir del sur de Quito, ¿sí? Y luego nos pasamos, y ahí sí permanecimos por mucho, mucho tiempo en La Orellana y Coruña. En realidad es en La Orellana y Colina. Pero entre la Colina y La Coruña hay una cuadrita de 40 pasos, ¿no? Entonces ahí estábamos en una casa, estuvimos muchos años ahí. Y al frente, en la calle Orellana, ¿sí?, hay un parterre. La calle Orellana es ancha, tiene 2 vías de subida, 2 vías de bajada, y en el medio hay un parterre. En ese parterre se ponía a vender frutas de la época un hermanito. Este hermanito no sabía leer ni escribir, ¿sí? Una persona indígena, él vivía en San Roque. Entonces, en San Roque la esposa parece que se quedaba con el negocio de venta al por mayor de las frutas, y este hermanito salía con algunas a esa esquina, ¿sí? Él no sabía leer y escribir, era un analfabeto completo. De hecho, su manera de hablar mostraba su origen indígena, ¿no? Entonces tenía dificultad en hablar, muy tímido, ¿sí? Oiga, pero qué hombre para sabio. Usted conversaba con él 2 minutos, de hecho yo me hice pana, ¿no? Usted conversaba con él 2 minutos y le hablaba de cómo estaba educando a sus hijos, a manera de conversación, no como jactancia, ni mucho más. Yo decía, wow, qué sabio este hombre, qué pilas, qué decisiones tan correctas, tan acertadas tomaba él, ¿sí? El hermano José, ¿sí? Entonces, no es que él tenía ni siquiera el privilegio de haber entrado a una escuela, peor haber pasado un colegio, mucho menos de alcanzar un título de tercer nivel y añadirle los posgrados, no. Pero qué hombre para sabio era este hermano José. Y teníamos nosotros un hermanito que también ya partió para la eternidad, que puso una librería en la parte inferior, en un pequeño espacio que había de esta edificación donde funcionaba nuestra iglesia. Y este hermano le compartía el evangelio. Y aunque no me quiera creer, ¿sí?, el hermanito de las frutas, el hermano José, aprendió a leer y a escribir con la Biblia. El que le instruyó llegaba a 6º grado de escuela. Y vaya a ver qué sabiduría tenían tanto el bolivítar, que era el que le instruía, ¿sí?, como que llegó a 6º grado, como el hermano José, que nunca pasó por una escuela. Él tenía un gran conocimiento de Dios, ¿sí?, aunque no tenía ni siquiera el certificado de haber cursado la escuela. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿sí?, que para que nosotros no caigamos, para evitar las caídas, para no tropezar, a la fe tenemos que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, se refiere obviamente al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si usted no quiere caer, mañana caemos en tentación, ¿no?, de cualquier índole, de las distintas tentaciones, de la multitud de tentaciones que tiene este mundo. ¿Cómo hago para no caer? Porque a veces la tentación es tan fuerte, y si esa tentación, que normalmente lo dice Santiago en su libro, viene relacionada con mi deseo, porque de nuestra propia concupiscencia nosotros somos probados, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces me viene una tentación, yo soy una persona que anhelo ser millonario, que anhelo tener mucho dinero, y me viene la tentación de servirme de un dinero mal habido, ¿no es cierto? Entonces yo puedo caer en eso, claro que puedo caer. Pero si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, yo voy a tener la fuerza, la firmeza y la sabiduría de decir, no, eso no conviene, y camino en la dirección opuesta. Si los hombres y mujeres estamos tentados a caer en infidelidad, porque tenemos muchos pretextos para hacerlo, pretextos, justificativo nunca, ¿no es cierto? Estoy mal con mi mujer, con ella ya no tengo vida de intimidad, y hay esta otra persona que es tan comprensiva y aparte de eso es 90, 60, 90 y cruza la pierna y me enloquece, ¿sí? Y con mi mujer no tengo nada, entonces voy a caer. Pero cuando yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios y le he añadido
virtud a mi vida, ¿qué hago cuando me veo tentado sexualmente? Que salgo corriendo en dirección opuesta y salgo corriendo al primer síntoma, pues. No es que digo, no, yo puedo manejar la situación y salgo a tomar un café con esta persona y le converso mis tristezas y yo recibo también las suyas y vemos que somos almas gemelas y cuando ya nos damos cuenta que somos almas gemelas y que tenemos una misma química y que estamos a punto de llegar a la física, quiero salir corriendo. No, pues como yo tengo virtud, porque a mi fe le he añadido virtud y le añado conocimiento diario, entonces yo digo, aquí cayó o aquí corrió. Aquí corrió. Amén. ¿Sí se ve por qué es necesario a la fe añadirle virtud y ahora conocimiento? Pero hay más. También dice que hay que añadirle al conocimiento dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad, que no es fácil, de tener control de nuestras emociones y reacciones. Dominio propio es eso, es la capacidad de saber manejar nuestras emociones y las reacciones que éstas nos pueden provocar, ¿sí? Hay gente que terminó haciendo cosas que luego no se explica. Dice, yo no sé, no era yo. No, entonces, ¿quién? ¿Sí? Porque a mí me han dicho así. Dice, pastor, yo hice tal cosa, me dejé llevar por la emoción, me dejé llevar por el impulso, pero le juro, pastor, no era yo. Ah, entonces, ¿quién era? Avanzó a identificar, me cogió las placas. No. Entonces, no es así. No es así. El problema es que no tenemos dominio propio. Y vea, disculpe que sea tan exabrupto en el ejemplo, pero yo conocí de un muchacho, hace muchos años, que metió la pata, es decir, tuvo relaciones sexuales con su novia, a quien supuestamente amaba un mundo, y quedó embarazadita y le tocó casarse. Esto de que le tocó casarse hay que explicar bien, pero no es el caso ahora, ¿no? Porque si ya mete la pata es un error. Y casarse a lo mejor termina siendo otro. Sí, pero bueno, ya, algún rato, si Dios permite, hablaremos. Y supuestamente este chico amaba profundamente a esta chica y esta chica le amaba profundamente al chico. Era un amor que no era amor, sino obsesión. Y la obsesión se parece mucho al amor, pero no es lo mismo. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay diferencia entre el amor y la obsesión? En el resultado. El amor edifica, la obsesión destruye. ¿Qué pasó? Que en este supuesto amor surgió un celo, ¿sí?, de este muchacho y en un ataque de celos le mató a la chica. Y él decía en la cárcel, no era yo el que hizo eso. Yo no sé qué pasó. Entonces, aunque hoy nos parezca gracioso, porque así termina apareciendo, si no era yo, entonces ¿quién fue? ¿Por qué? Porque no tuvo dominio propio. ¿Sabe que hay un montón de matrimonios que se han acabado? Porque no se detuvieron a pensar, a analizar, a dejarse ayudar para que reconozca cada uno cuál es su problema, siendo sinceros, honestos. No, a la vuelta, no, me acabo, aquí firmo, ¿dónde firmo? Ya, se acaba, me largo, me voy. ¡Ey, tranquilo, debes tener dominio propio, las cosas no son así! O de pronto aquí hay una propuesta, no, vamos, ¡ey, tranquilo! ¿Sí? Hay que tener dominio propio. El dominio propio es la capacidad de tener control sobre nuestras emociones. Entonces, una persona que tiene dominio propio es una persona cabal, una persona que tiene y se maneja bajo un orden de prioridades a efecto de que sus emociones no quieran controlar la vida. Entonces yo, por ejemplo, como tengo dominio propio, sí, yo cuando oigo cantar aquí a Dios, que a Él venimos a cultuar, ¿no es cierto? Yo cierro los ojos y hasta a veces se me van las lágrimas. O escuchando una alabanza, se me van las lágrimas en la quietud de mi adoración a Dios, ¿sí? Entonces, ¿eso es parte emocional? Sí, sí es parte emocional. Y cuando oigo yo una banda de rock, que es la que de mis tiempos, Kiss, ¿no? Kiss eran esos diabólicos que eran pintados todo y que sacaban la lengua y decían, ¡ah! ¿Sí? Entonces, oigo eso y entonces, ahí no estoy teniendo dominio propio. ¿Por qué? Primero, porque atenta contra el orden de prioridades que debo tener yo, porque soy participante de la naturaleza divina. Pues no. O sea, yo no puedo emocionarme más por la música del mundo
que por la alabanza a Dios, pues. Yo no puedo correr con mis pies presurosos, ¿sí?, a un espectáculo y llegar tarde a la iglesia. Entonces, algo está pasando en el dominio propio, ¿cierto? Amén. ¿Sí? ¿No estoy haciéndome entender? ¿O fueron arrebatados? Al dominio propio dice que hay que añadirle, no sé si tenga mucha autoridad de hablar de esto, pero tengo que hablar. Esto me pega a mí. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia en realidad está compuesta de dos palabras, que es paz y ciencia. Por lo tanto, la paciencia es la capacidad de soportar sin alterarme. La paciencia es la capacidad de soportar, porque uno necesita paciencia cuando tiene que soportar algo. Cuando todo está bien no necesita paciencia. Pero vean, una injusticia, un agravio, una discrepancia, yo puedo soportar, y soportar tranquilo, porque tengo paciencia. ¿Sí? Entonces la paciencia, digo, se deriva de estos dos atributos del Espíritu, de estos dos frutos del Espíritu, porque la paz es un fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, y la palabra de ciencia, que es también fruto del Espíritu. Entonces, yo soy agraviado, me dicen, usted es un sinvergüenza, ¿qué hago yo? No tengo dominio propio, tampoco tengo paciencia, te caigo a patadas. No, ¿sí? Digo, Señor, perdónale a este bestia porque no sabe lo que dice. Hasta ahí llega mi paciencia con medio pecado, ¿no es cierto? Entonces, es esa paciencia que va de la mano, porque no es suficiente el dominio propio, sino que al dominio propio hay que añadirle paciencia. A la paciencia, para ir culminando, a la paciencia dice que hay que añadirle piedad. Todas las cosas que Dios nos ha dado para la vida cristiana y piedad y piadosa. La piedad es la virtud, oiga esto, la piedad es la virtud que inspirada en Dios nos lleva a tener devoción por las cosas santas y actos de amor y compasión al prójimo. ¡Qué lindo, no! ¡Qué hermosa definición! Yo mientras iba desglosando esto, ya lo había visto muchos años atrás, no sé si prediqué una charla similar, pero cuando volvía a ver, ¿sí?, y a desglosar y a tener un poquito más de profundidad de estos atributos que debemos añadirle a nuestra fe para no tropezar, digo, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Porque la gente piadosa no puede ser una gente piadosa si no cree en Dios, por ejemplo. Porque la piedad, ¿sí?, es esta virtud que nos inspira y que proviene de Dios. Entonces, no hay gente piadosa si no cree y le sigue verdaderamente a Dios. Entonces, la piedad es una virtud que se inspira en Dios para darle el lugar que corresponde a todo lo santo. El que no es piadoso se burla de las cosas, es un escarnecedor, se burla de las cosas santas. ¿Por qué no tomas? Porque vivo para Cristo. Este payaso, ya te han lavado el cerebro, ese es un tonto. Pudiendo pegarte un trago aquí con los amigos. Es una persona que dice así, es una persona no piadosa. ¿Por qué? Porque no cree en Dios, porque le vale Dios, pero para mí es lo mejor del mundo. Es lo más grande que tengo, es mi carta de presentación, es mi orgullo, mi Dios precioso. Entonces, el no piadoso, ¿sí?, es una persona que no tiene ningún contacto con Dios. Y quienes decimos tener contacto con Dios debemos tener tal grado de gratitud, de entrega, de sometimiento a Dios, que le damos lo santo es santo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así de sencillo, ¿sí? Cuando los niños vienen acá a la iglesia, ¿no es cierto?, y de pronto es un culto de Santa Cena, ¿sí?, yo soy tan piadoso que le digo a mi nieto, aunque me diga, ¿no?, o como lo hacía con mis hijos, que nos daban el pan y la copa, papi, dame, papi, ya, toma, mijito. No, señor, no, yo tengo reverencia por las cosas santas. Yo sé que esto es un pan y es un jugo de uva, pero la simbología que representa, la recordación que me viene a la mente, es tan sublime, es tan importante, que no va a estar regalándole el guagua. O que le voy a decir a otra persona, ¿quieres coger? Es la segunda vez que vienes a la iglesia, ¿quieres probar el pan y quieres probar el jugo de uva? Coge nomás. No, señor. La piedad es esa virtud inspirada en Dios que nos lleva a tener devoción de las cosas santas. Amén. Y por lo tanto también un
actos de amor y compasión para con el prójimo. Y un verdadero acto de amor y de compasión para con el prójimo es inspirado en Dios. No es de que buena voluntad. Yo no creo en Dios, pero soy súper buena gente. Mentira. Eres un diablo disfrazado, eso sí. Amén. A la piedad hay que sumarle algo que es tan necesario en este tiempo: amor fraternal. ¿Qué implica el amor fraternal? Son los valores sentimentales como nobleza, generosidad, lealtad, respeto. Ese es el amor fraternal. Y el amor fraternal normalmente es en el círculo, o comienza en el círculo más cercano, que es el círculo familiar. Y si yo digo, o la definición espiritual dice que el amor fraternal implica valores sentimentales, entonces este se manifiesta con las personas que estamos unidos sentimentalmente, que no es con todo mundo, ¿no es cierto? Entonces yo no estoy unido sentimentalmente con la vecina. Yo no tengo una relación sentimental. Yo puedo tener una relación comercial, yo puedo tener una relación de cualquier otra índole, pero no sentimental. ¿Con quién tengo relación sentimental? Con mis hermanos, con mis sobrinos, hasta con mis cuñados, con mis hijos políticos, obviamente con mi esposa, con mis generaciones. Con ellos tengo yo una relación sentimental. Entonces, con ellos yo muestro un amor fraternal. Pero yo no puedo mostrar un amor fraternal, es decir, ese que es tan espontáneo, tan lindo, que permite apapacharnos. Pero si yo comienzo apapachando a todo mundo, yo voy a quedar de pecador, no de amoroso fraternal. ¿Aló? Oh. Perdón, ¿les pasa algo? Les noto apagados, ojituertos, patidifusos, ¿sí? El amor fraternal implica esos valores sentimentales como nobleza, generosidad, lealtad, respeto, ¿sí? Al amor fraternal obviamente dice que hay que añadirle, y con eso concluye, amor, que es el sentimiento más profundo de atracción. Oiga esto, el amor es el sentimiento más profundo de atracción que procura reciprocidad. Procura, no siempre lo logra, o no siempre es necesario, y que al obtenerlo se logra una unión y un complemento. ¿Sí? Rapidito. Dios es amor. Él es la esencia del amor, ¿sí? Él procura o procuraba de nosotros, ¿sí?, el que seamos recíprocos con Él. No siempre. Entonces, Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, cuando nuestra esencia era apestosa, por decirlo de algún modo, y Él, en su santidad, nos amó, esperando reciprocidad. Y cuando nosotros fuimos recíprocos con Él, pudimos unirnos y estar hoy sentirnos completos. El amor de pareja, ¿sí?, es la atracción más profunda. Pregúnteme a mí lo que sentí por mi esposa. Yo podría hablarle 3 días consecutivos de todo lo que ha causado esa hermosa mujer en mi vida desde que le vi. Y eso que no me paraba la más mínima bola, ¿no? Un profundo sentido de atracción. ¿Qué quería yo? Que todo lo que yo estaba dispuesto a brindarle sea recíproco. No sé cómo, no me pregunte. Yo creo que Dios hace milagros aún con los impíos perversos como yo era. Sí, le conquisté. Imagínese un tipo como yo era conquistar a una mujer, no solo linda, sino buena como ella. Eso sí fue un milagro, ¿no es cierto? Hemos llegado a unirnos y a complementarnos. Amén. Entonces, el mayor ejemplo de amor es el que Dios dio entregando a su Hijo Jesucristo por un profundo sentimiento de atracción que tuvo por esta basura, pero esperando reciprocidad. Porque Él quiso ser uno conmigo, como Él con el Padre, para que yo pueda estar completo. Es necesario, mis hermanos, que nosotros, a los que hemos alcanzado la fe, añadamos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y obviamente el amor perfecto, que es el vínculo perfecto, ese sentimiento profundo con el que Dios nos miró.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, todo esto va a traer un fruto cristiano y va a ayudarnos para que nosotros no caigamos jamás. Lo último, una recomendación. Comencemos por casa. Comencemos por casa. ¿Sí? No diga, pastor, yo tengo para con usted un amor fraternal porque esto es como mi padre. A mí mucha gente me ha dicho que soy como su padre y gloria a Dios por eso, porque es por la misericordia de Dios, por su presencia en mi vida que la gente llega a considerarme así. Claro que hay otras personas que vienen de la religión tradicional, entran y me dicen, padre, buenos días. Yo le digo, ¿cómo está? Un día vino un niño corriendo, ¿no? Me dice, buenos días, padrecito. Sí. Y se abraza de mi pierna. Yo le digo, hola, mijo, ¿qué le puedo decir? Sí. Dice, ¿puede darme la bendición? Le digo, claro. No. Y el guagua era así apurado, ya se iba, no. Dice, pero padre, deme la bendición. Le digo, ya, tranquilo. Entonces, le digo, ven. Y yo comienzo a orar por él, pidiendo a Dios que le bendiga. Acabo de orar por él, dice, pero deme la bendición. Digo, ya te dice. No. Comencemos por casa, a quienes hemos alcanzado la fe, ¿sí? Y que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, que nos permite tener este discernimiento a efecto de que lo que resta de nuestra vida no caigamos, caminemos con paso firme. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió.